Muy buenos días con todos ustedes. Para mí es un grato honor y satisfacción poder acompañarlos, sobre todo tratándose del primer evento, y espero no sea el último, porque constituye una iniciativa que es muy necesaria. Todos nosotros tenemos que estar familiarizados con la herramienta diagnóstica más antigua que existe en la cardiología y que estamos seguros nunca va a dejar de ser una herramienta muy útil. Pero es rol fundamental del resto de las especialidades familiarizarse con esto para tomar decisiones y sobre todo llevar a bien estrategias diagnósticas y de tratamiento. Ustedes están involucrados en procedimientos quirúrgicos en los cuales la identificación de una arritmia podría salvar la vida de ese paciente o prevenir algún tipo de complicaciones. Es por ello que estamos en la obligación de poder conocer ciertos conceptos. La dinámica y temática de este evento no implica aprender a leer un electrocardiograma, porque todos nosotros ya somos personal médico, pero sí implica pillar, identificar, conocer principios básicos que permiten aplicar mejor ese electrocardiograma. Es por eso que la primera exposición la estoy tratando de denominar el electrocardiograma normal, claves para poder leer bien un trazado electrocardiográfico. Pero no puedo dejar de mencionar a mis amigos chinos, y es que ellos 2000 años antes de Cristo ya conocían las arritmias. De hecho, el libro amarillo del emperador chino establecía que si alguien identificaba una alteración en el pulso de la vida, podía predecir que esa persona iba a morir pronto. Tuvieron que pasar 4000 años para que el hombre identificase esa alteración del pulso de la vida. El doctor Beethoven, tomando una idea de su maestro, logra crear un equipo para registrar la alteración del pulso de la vida. El primer electrocardiograma registrado fue la fibrilación auricular. Gracias a ese invento, el doctor Beethoven gana el premio Nobel. Y gracias a ese invento, la cardiología da un salto dramático desde una aplicación clínica a una aplicación intervencionista. Les planteo el primer electrocardiograma. Evaluación preanestésica. Paciente mujer de 25 años con necesidad de ecocardiografía transesofágica. Ha sido rechazada ya en 2 instituciones para una estrategia de sedación en el procedimiento. Este es un electrocardiograma de la vida real. Este es un electrocardiograma en una paciente que viene desesperada porque dice: necesito que me hagan una prueba y no me quieren dar la sedación porque tengo un electrocardiograma normal. La pregunta es: ¿por qué es anormal ese electrocardiograma? ¿Es solo porque tiene una frecuencia relativamente lenta? ¿Es solo porque tiene ondas T negativas y profundas en todas las precordiales? ¿Es solo porque tiene complejos o alteraciones en la repolarización en las derivadas inferiores? ¿O es solo un capricho del cardiólogo que quiere hacer más complejas las cosas? Vamos a ver y dilucidar qué es lo que sucede. Nadie puede intentar aprender, interpretar o decidir sobre un electrocardiograma si es que no tiene los conceptos básicos de lo que es la generación de la electricidad en el corazón. La electricidad es parte de cambios en la química cardíaca. Si nosotros sabemos lo que es el sodio, el calcio o el potasio en los potenciales de acción eléctrica, tenemos ya el 50% ganado en lo que es la interpretación del electrocardiograma. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo alteraciones en el potasio, por ejemplo en los pacientes renales, entenderé que van a haber cambios como el ensanchamiento del QRS, que van a haber cambios como la onda T picuda. Si yo tengo una isquemia miocárdica, una injuria, un infarto, voy a tener niveles de calcio muy alterados en la célula cardíaca. Eso me va a explicar por qué se eleva el ST o por qué se deprime el ST. Si yo le doy un fármaco antiarrítmico al paciente y modifico el sodio, voy a prolongar el QT, voy a hacer más ancho el potencial de acción y me voy a exponer a arritmias fatales. Si yo domino el potencial de acción, tengo el 50% ganado en el conocimiento de un electrocardiograma normal.
Pero todavía queda otro 50%, y buena parte de él está en el entendimiento espacial de cómo funciona la electricidad en el corazón. El sistema cardíaco incluye un generador automático con el cual todos tenemos desde que se formó el corazón. Ahí está la química pura. Ahí hay un automatismo que genera su propia electricidad. Esa electricidad viaja por un cableado eléctrico. En la parte media está el nodo auriculoventricular. ¿Cuál es su función? Filtrar y protegernos para que la electricidad no se haga muy rápida. Si a alguien se le ocurre ponerse a 400 latidos en la aurícula, esa velocidad no puede pasar al ventrículo. Por lo tanto, el nodo decide que pasen 100 latidos. Es lo que se genera como bloqueos funcionales o propiedades decrementales. Luego viene el sistema del His, que se va a dividir en su rama derecha, en su rama izquierda y finalmente las conexiones eléctricas o las fibras de Purkinje. Este sistema eléctrico funciona como cualquier instalación eléctrica. Se deteriora, sufre cambios por los factores externos y sobre todo funciona con una jerarquía de marcapasos. ¿Qué significa? Como buena parte de todo en la vida, el más ágil, el más rápido, el más astuto es el que va a predominar. Bueno, el más ágil y el más rápido es el nodo sinusal. Como es el más rápido, genera una electricidad y apaga a todos los focos posteriores. Si por alguna razón este foco se apaga, entonces aparece el nodo auriculoventricular. Si se apaga el nodo auriculoventricular, aparece el His. Si se apaga el His, aparece por ejemplo el músculo. Pero cada vez que va descendiendo la jerarquía de marcapasos, se va haciendo más lenta y con el QRS más ancho. Esos principios son fundamentales para entender la fisiología eléctrica que se va a representar en un electrocardiograma. Otro principio físico: todas las células en el corazón o en cualquier estructura del cuerpo humano son negativas en su interior y son positivas en su exterior. Si sufren un estímulo externo, van a comenzar a invertir la polaridad. Y este cambio en la polaridad de las células se va a registrar si tengo el dispositivo correcto. Pero cuidado, es muy importante saber dónde tengo el dispositivo que está mirando la electricidad. ¿Por qué? Las chicas prefieren que los chicos positivos se les acerquen y los chicos negativos se les alejen. Exactamente igual funciona la electricidad en el corazón. Si yo tengo un vector eléctrico que se aleja del observador, eso es un chico negativo y se representará en el electrocardiograma con complejos negativos. Pero si es un chico positivo que se acerca hacia mí, se verá como un complejo positivo. Bajo ese concepto es que ustedes ven ondas positivas o negativas en el electrocardiograma, solo que de 12 sitios posibles de donde se ve el ritmo cardíaco. Miren esta imagen que es bastante interesante. Una célula miocárdica en estado basal, negativa en su interior. De pronto aparece un impulso y comienza un vector de avance eléctrico. Como yo tenía un observador en el inicio, el complejo se comienza a hacer negativo porque la electricidad se aleja. Vamos avanzando y a medida que se está acercando al observador, el complejo se va haciendo más positivo. En el medio, primero se acercó y luego se alejó. Finalmente el vector va llegando hasta su posición original, originando una onda positiva a quien lo observaba desde lejos y originando una onda negativa quien vio alejarse ese patrón eléctrico. Esto es la despolarización miocárdica, que puede suceder en la aurícula, que puede suceder en el ventrículo. La repolarización es el fenómeno inverso cuando la célula comienza a recuperar su componente negativo interior. Este aparatito tiene 120 años. Solo ha cambiado en tamaño. En principios eléctricos no ha cambiado absolutamente nada. El original ocupaba una habitación como esta. El actual es casi del tamaño del puntero láser que yo tengo, pues existen ya dispositivos que se pueden solo pegar al pecho y registrar el electrocardiograma. ¿Qué hace un electrocardiograma?
detecta señales, amplifica señales, corrige señales, imprime señales y genera un informe que en el 99% de los casos está equivocado y trae problemas. Si ustedes tienen un dispositivo electrocardiográfico, lo más correcto es revisar bien todo lo que se pueda haber leído de electrocardiografía y desactivar ese patrón de informe electrocardiográfico, porque suele traer confusiones, equivocaciones. Es una máquina, no puede razonar, no puede imaginarse viajando la electricidad en el corazón y solamente se basa en plantillas que comienza a comparar según lo que está viendo. Y como les voy a demostrar, si uno no es astuto, se va a dejar engañar. Este es el electrocardiograma que todos ustedes dominan a la perfección, espero. Es un registro gráfico de la activación denominada onda P, un intervalo PR, un complejo Q, R, S, un segmento ST y una onda T, que en los jóvenes como nosotros se puede asociar a la presencia de una onda U. Los productos de la electrocardiografía que involucran una onda más un segmento se denominan intervalos. Cuando hablamos del QRS, la primera onda negativa siempre se denominará Q. No es posible tener un SR. Si hay un complejo negativo, siempre será primero Q, sea grande o sea muy pequeña. La primera deflexión positiva siempre tendrá que denominarse R. Así tenga 5 posteriores, la primera es la R, las siguientes son las R'. Y la segunda deflexión negativa siempre se denominará una S. Es fundamental que ustedes reconozcan la unión del complejo QRS con el segmento ST. Es lo que nosotros llamamos el famoso punto J. Porque ya sea la elevación o el desnivel inferior de este punto J como marcador de una injuria miocárdica, como marcador de una alteración en la repolarización del corazón. Bueno, pero así se aprendía la electrocardiografía y así nos complicábamos y no entendíamos nada. Vamos viendo ahora cómo es el mundo real. Si las aurículas tienen actividad y el miocardio se activa por la electricidad originada en algún foco de la aurícula, vamos a tener presencia de onda P. Si de pronto esa electricidad ha activado la aurícula y ha viajado por el nodo aurículo-ventricular, vamos a formar el intervalo PR. Si por alguna razón el ventrículo ha tenido activación eléctrica, vamos a tener un segmento QRS. Y si por alguna razón ese segmento QRS ha completado toda la despolarización ventricular, vamos a tener entonces la formación del complejo más ancho que existe en el electrocardiograma. Una vez que comienza el corazón a volver a su complejo negativo, vamos a observar la formación del segmento ST y finalmente la presencia de la onda T, que es el punto en el cual todo el músculo se ha hecho negativo. Prácticas. Paciente mujer de 56 años, en evaluación prequirúrgica para una cirugía cardíaca. Tiene una talla de 1,56 m y pesa 79 kilogramos. Si ustedes ya han hecho un cálculo rápido, tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Particularmente interesante porque tiene un electrocardiograma que trae para la evaluación prequirúrgica. Y si hay algo que nos puede llamar la atención es qué pequeños son sus complejos, ¿no? Esta paciente debe tener algo entonces en su corazón, porque los complejos QRS en las derivadas precordiales son muy pequeños. ¿Será que tiene corazón pequeño? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Lo que sucede es que esta señora tiene una fovea 3 cruces y está llena de edemas. Para valorar un electrocardiograma es fundamental saber quién es dueño del electrocardiograma,
Porque si me hacen un electro a mí, probablemente tenga complejos gigantes que hagan pensar que soy un hombre de buen corazón. Y no es tan cierto. Soy bueno, no tanto. La verdad es que soy flaco y mi tórax es pequeño. Si esta persona tiene complejos muy pequeños, puede significar que es obesa o que está llena de edemas. Y no significa que tenga una cardiopatía de fondo. Es fundamental que cuando ustedes lean un electrocardiograma reconozcan el complejo de calibración. Este complejo les va a dar una idea de lo que es la amplitud de la señal eléctrica y nos va a comenzar a hacer referencias de cómo podemos estar encontrando a un paciente. Este caso a mí, porque siempre ha constituido un reto para todos los médicos residentes. Paciente varón de 16 años, en evaluación prequirúrgica para cirugía plástica. Miren, varón de 16 años y ya quería hacerse una cirugía plástica. El cardiólogo pide repetir el electrocardiograma antes de hacer un riesgo quirúrgico. Cuando se presentó este electrocardiograma en el concurso de residentes, ninguno lo aprobó. Tuvimos que darles otra alternativa para poder ganar el premio. El cardiólogo dice, quiero que lo repitan, y eso debe ser porque o es un capricho del cardiólogo, es una sabiduría muy alta, es un odio al técnico, o simplemente es un despilfarro de dinero y recursos. Pero doctor, ¿por qué pide repetir este electrocardiograma? Si yo veo complejos QRS, veo ondas P, veo que aquí todo es normal, este electro yo lo he visto siempre, y estas extrasístoles, son palpitaciones normales. Todos podemos tener extrasístoles en un cuadro de emoción. Este electrocardiograma está bien tomado. Para poder registrar el corazón se han diseñado estrategias que nosotros llamamos derivadas. Constituyen formas de ver el corazón. Existen las derivadas bipolares, donde hay dos polos de referencia. Se ve la electricidad del corazón haciendo una referencia desde dos zonas. Por ejemplo, D1 ve el corazón desde el hombro derecho hacia el hombro izquierdo. Todo lo que se acerque hacia la izquierda será positivo. D2 ve desde el hombro derecho hasta la pierna de referencia. Todo lo que se acerque a este nivel será positivo. D3 lo ve desde el lado izquierdo hasta la pierna de referencia. Todo lo que se acerque hacia abajo será positivo. Me entenderán entonces que si sucede algo en la pared inferior del corazón y las derivadas 2 y 3 ven justo aquellas zonas inferiores, serán las más representativas para ver la pared inferior del corazón. Existen otras derivadas que llamamos las amplificadas, pero en este caso, aunque son la interacción de varios polos, solo uno de ellos es el visor activo. Por ejemplo, AVR, todo lo que se acerque, todo lo que sea observado en relación al hombro derecho tendrá que verse como positivo. Todo aquello que se vea relacionado al hombro izquierdo se verá en AVL, y todo aquello que se vea en relación a la pierna de referencia será la derivada AVF. ¿Qué sucede entonces? Siguiendo el principio que ya habíamos reconocido antes. Si se acerca hacia mí, se ve positivo. Si se aleja de mí, se ve negativo. Si yo tengo un poco anómalo en el lado derecho del corazón, justo en la aurícula derecha, y AVR ve el lado derecho del corazón, como se va a alejar la electricidad de esa zona, en AVR tendrán que verse complejos negativos. ¿Dónde está el nodo sinusal? En la derecha, parte alta y posterior de la aurícula. Por lo tanto, AVR tendrá que ver una onda P negativa para que yo esté diciendo estoy frente a un ritmo originado en el nodo sinusal. Esto puede ser un poco esotérico, pero si lo comenzamos a analizar por detalles viendo los ejemplos, va a ser bastante lógico. Ustedes conocen ya las derivadas precordiales. Están localizadas en la pared anterior del tórax. V1, cuarto espacio intercostal para esternal derecho, V2 en el lado izquierdo,
V4 está localizado en el cuarto espacio intercostal. Luego de poner V4 se debe poner V3, viene V5 y finalmente V6 en la línea que representa la parte axilar media, izquierda. Estas derivadas precordiales miran un pedacito del corazón. V1, por ejemplo, solo el lado derecho. V2, la parte media. V6, la parte más lateral y apical del corazón. Si yo tengo un infarto en la punta del corazón, lo más lógico va a ser verlo en esta zona. Si yo tengo un marcapaso colocado en el lado derecho del corazón, la forma correcta de diagnosticarlo será verlo en V1. Todo tiene siempre una lógica y aplicación práctica. ¿Qué hace finalmente un registro electrocardiográfico? Determina la frecuencia de la activación eléctrica y si es rítmico o no. Hay que determinar la onda P, el QRS, la onda T y todos los intervalos que ya hemos estudiado. Bueno, esto es lo que dice un papel, una guía de orientación. El mundo real es que todo lo que ustedes ven aquí es en lo que yo estoy obligado a conocer para que no se me pase nada antes de llevar un paciente a cirugía. Como las cosas son un poquito más complejas, veamos qué pasó con nuestro paciente. El joven de 16 años que quería hacerse una cirugía plástica, en quien el cardiólogo se entercaba que le repitan el electrocardiograma. ¿Por qué se entercaba el cardiólogo que le repitan el electrocardiograma? Porque no tenía mucha lógica. AVR mira el lado derecho del corazón. Y aquí hay un complejo positivo. Eso significa que la activación eléctrica del corazón está naciendo desde la izquierda hacia la derecha. Y eso no es normal. Es completamente anormal. Además, este médico veía ondas P en AVF, veía ondas P en D3 y en D2 negativas. Cuando nosotros sabemos que si el nodo sinusal está en la parte más alta del corazón y la electricidad tiene que viajar de arriba hacia abajo, las derivadas inferiores deben ser positivas. Por lo tanto, en su sabiduría, este médico hizo cambiar los electrodos y el electrocardiograma cambió en forma radical. Este electro tenía inversión de los cables, había sido mal tomado y había sido reconocido solo por haber jugado con la polaridad del electrocardiograma. Muy bien, reglas de oro del electrocardiograma previo a una cirugía. La estrategia clásica de la lectura de un electrocardiograma. ¿Cómo leer bien un electrocardiograma antes de una cirugía? Todos nosotros dominamos el japonés a la perfección y sabemos que esto es muy fácil y muy práctico. En el mundo real no es tan sencillo. Sin embargo, nosotros nos permitimos darles de 5 a 6 reglas fundamentales. Número 1. Yo quiero leer bien un electrocardiograma. El papel siempre le pertenece a alguien. Y yo debo saber si ese alguien tiene comorbilidad y toma algún tipo de fármacos. Número 2. Todo electrocardiograma tiene como rol fundamental en la vida tratar de predecir si el paciente tiene riesgo de muerte súbita, porque lo puede hacer. Y es imperdonable que se pase por nuestras manos un patrón de riesgo, entre a cirugía y tengamos una fatalidad. Número 3. Ese paciente que están evaluando tiene riesgo de una bradicardia severa que me dé un buen susto o me traiga problemas en la cirugía. En el electrocardiograma yo no puedo dejar de mencionar en todos mis informes qué ritmo tiene el paciente. ¿Cuál es su frecuencia auricular y ventricular? Porque hay dos cavidades que funcionan con electricidad de forma independiente y que pueden tener frecuencias también distintas. ¿Cuál es la forma y dimensiones del QRS? Si yo tengo una taquicardia, ¿la taquicardia es de QRS ancho o es de QRS estrecho? Es fundamental para saber con quién me estoy enfrentando. ¿Y existe algún cambio en la repolarización que pueda estar significando patología cardíaca?
Si yo respondo estos puntos, es muy probable que no deje pasar ninguno de los factores que puedan implicar riesgos antes de un procedimiento quirúrgico. Evaluación preanestésica. Paciente varón de 19 años, deporte con frecuencia en forma semiprofesional. Tiene mareos ocasionales, no usa ninguna medicación. Los médicos que hacen esa preevaluación regresan o retornan al paciente diciendo: doctor, ¿me puede aclarar cuál es el ritmo predominante en el electrocardiograma? Su médico, con toda buena intención, le dice: yo tengo un QRS, aquí dice que se activa el ventrículo, pero tengo una muesca aquí, es una onda P, por lo tanto, P más QRS, ritmo sinusal. Eso no es tan cierto como lo vamos a demostrar ahora, porque si bien es cierto, hay pequeñas muescas antes del QRS, fíjense, son casi planas en 2, son casi planas en AVR y casi planas en D1. ¿Esto significa algo? Sí, significa mucho. El nodo sinusal está localizado en la parte alta y derecha de la aurícula del mismo lado. Si yo tengo ritmo sinusal, la electricidad viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Por lo tanto, en D1 el ritmo sinusal siempre es positivo. En D2 la onda P siempre es positiva. Y AVR, la onda P, siempre será negativa. Todo lo demás son cuentos de las abuelitas. Yo no necesito tener QRS después de la onda P, un ritmo muy regular o ondas muy bonitas para que sean ritmo sinusal. El ritmo sinusal solo se origina en el nodo sinusal. Si después se bloqueó, se sucedió cualquier cosa, es otro cantar. Lo importante es que si yo veo la onda P en su polaridad en D1, en D2 y en AVR, voy a saber que está originado en el nodo sinusal. Este paciente no tenía ritmo sinusal, tenía un ritmo originado en cualquier otra parte de la aurícula. Los médicos residentes aquí ya son expertos diciendo que está a 4 milímetros del nodo auriculoventricular, ¿no es cierto? Porque ellos ya saben que esas ondas planas están dando a entender que se forma en la parte baja del corazón. Así viaja la electricidad y así debo verla yo en el electrocardiograma. Por estas razones, D1, esta es la derivada de 2 y AVR, ven el sistema eléctrico originando P's positivas y P's negativas. Evaluación anestésica en un paciente varón de 19 años, deporte con frecuencia semiprofesional. La amplificación de sus derivadas hace ver que la onda P no es positiva y que ese paciente no tiene ritmo sinusal. Pero cuidado, que no tenga ritmo sinusal no significa que no pueda ir a la cirugía, porque estos ritmos son finalmente originados en la aurícula. Si el paciente no tiene comorbilidad, lo único que deben tener cuidado es que no tenga reflejos vagales antes del procedimiento, porque si los tiene, es posible que se haga un poquito más lento de lo que están viendo. Y este trazado es muy frecuente en todos sus pacientes pediátricos. Veo complejos muy bonitos, estrechos, ondas P también antes de los QRS, esta es la derivada de 2, positiva, pero de pronto aquí veo una irregularidad, que aquí se hace más lenta, aquí se hace más rápida. En los años 50 y 40 dijeron, como no es regular, esto es una arritmia. Y por lo tanto, como hay onda P, es una arritmia sinusal. Bueno, eso es cierto, pero en realidad no es patológica. Solamente son variaciones del ritmo cardíaco con la inspiración y la expiración. Es muy habitual verla en los jóvenes, en los niños, y no constituye ningún tipo de riesgo para muerte súbita o bradicardia severa. Siguiente paciente, varón de 78 años programado para cirugía de traumatología. El paciente refiere que tiene un corazón normal y trae este electrocardiograma. Cuando los médicos comienzan a verlo, se preguntan, ¿será tan normal este electrocardiograma? ¿Qué es lo que me puede llamar la atención en este electrocardiograma? Veo ondas P,
¿Es un ritmo sinusal para comenzar? Comienzo a buscar la onda P, no la logro encontrar bien. Aquí veo varias ondas P, doctor. No es una, son muchas. Aquí también veo muchas, aquí veo muchas. Esas no son las ondas P, las ondas P tienen que ser únicas. En este electrocardiograma estoy viendo un serrucho, que todos nosotros conocemos como una arritmia originada también en las aurículas, que se denomina flúter auricular. Sin embargo, este paciente venía con el diagnóstico de un ritmo sinusal. Lo interesante de este paciente es hacernos la pregunta: ¿se puede calcular el eje eléctrico sin una calculadora? El eje eléctrico sirve para saber si hay cardiopatía de fondo. Ese es el mensaje práctico. Si nosotros podemos estimar que el eje eléctrico es normal, podemos anticipar con gran acuciosidad o gran detalle que es muy poco probable que esté enfrentando a un paciente con una cardiopatía asociada severa. Para el cálculo del eje eléctrico no necesito ser ni físico ni tener calculadora. Necesito seguir 3 reglas de oro. Disculpen si esto es algo engorroso y fastidioso, pero es necesario que lo conozcan en sus principios fundamentales. Yo debo tener las 6 derivadas de las extremidades, desde D1 hasta AVF. Y debo hacerme esta estrella, ¿no? En esta estrella tengo representadas la orientación de los ejes eléctricos. Lo puedo tener en una cartilla, lo puedo tener en mi Palm, en mi laptop, que Palm, eso ya no existe, en el iPad o en cualquier otro dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque me permiten seguir la orientación en el espacio de los ejes eléctricos. No me lo tengo que aprender de memoria. ¿Cuál es el principio número 1 para el cálculo del eje eléctrico? Primera pregunta: ¿cuál es la derivada isoeléctrica? Eso significa que sumando el QRS positivo y sumando el QRS negativo se acerquen a 0. Si yo veo las derivadas, en 1 es muy positiva, en AVL es muy positiva, en AVR es muy negativa. Pero en D2, si sumo lo negativo con lo positivo, me acerco lo más próximo a 0, a lo isoeléctrico. Entonces, primera regla, mi derivada isoeléctrica está en D2. Voy a la tabla o a la estrella de los ejes y veo que D2 corresponde a 60 grados. Segunda regla, busco la derivada perpendicular a esa isoeléctrica. Significa más menos 90 grados. Si en 60 grados le resto 90, me voy a ir hasta menos 30. Si le sumo 90, me voy a ir hasta 150. Entonces identifico solo 2 posibilidades del eje eléctrico. O está en menos 30 como perpendicular a esa derivada 2, o está en más 150 como perpendicular a D2. Respondo entonces la tercera pregunta. El eje eléctrico ventricular se va a orientar en cualquiera de las 2 posibilidades donde yo vea el complejo positivo, porque eso significa que se acerca a esa derivada. En 150 grados sería más o menos por D3. ¿El complejo es positivo o negativo? Todos coincidimos que es muy negativo. Pero si me voy a buscar ahora menos 30, que corresponde a VL, me voy dando cuenta que es súper positivo. Por lo tanto, el eje eléctrico de este paciente está en el cuadrante superior izquierdo en menos 30 grados de presencia. ¿De acuerdo? Son 3 reglas de oro que con un simple dibujo que podamos tener en la mano, podamos anticiparnos a si el eje eléctrico de la persona es normal o es anormal, y con ello dejarnos de ganar líos gratis. Nuestro paciente que tenía un flúter tiene un eje normal. Regla número 1, ¿cuál es la derivada isoeléctrica? Coinciden conmigo AVL, ¿correcto? Los QRS están más cerca de sumar 0, entonces AVL equivale a menos 30. Segunda regla de oro, tengo que marcar las perpendiculares.
Una de ellas está en menos 120 y la otra regla sería en más 60. Más 60 corresponde a D2. Me voy corriendo a ver la derivada de D2 y me voy a dar cuenta que los complejos son superpositivos. El eje eléctrico del paciente está en más 60 grados. Eje inferior derecho, eje inferior izquierdo, que es completamente normal. El 95% de nosotros tenemos el eje orientado en este cuadrante. Bajo esas tres reglas de oro, ustedes van a poder calcular sin ningún problema el eje del patrón eléctrico en el corazón. Nos quedan 5 minutos para terminar el electrocardiograma normal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma? Es parte de un módulo que nosotros llevamos en un taller de electrocardiografía que toma 7 semanas. Son solamente 7 viernes, no son todas las semanas. Y representa una de las dudas que se les plantea a aquellos que asisten en su examen o en su evaluación inicial. Y la mayor parte de las personas responden una frecuencia cardíaca muy lenta. Este corazón está pues a 20, 25, 30 latidos por minuto. ¿Están respondiendo lo correcto? Veamos cómo se calcula la frecuencia del corazón. Si yo me encuentro un ritmo regular, puedo seguir la regla del 300, 150, 100, 75, 60, 50. ¿En qué consiste? Si yo tengo un complejo y no aparece nada en el siguiente cuadrado, hasta ahí era 300. Si aparece un complejo en el siguiente cuadrado grande, serían 150 latidos por minuto. Si este QRS estuviese desplazado al siguiente cuadradito, estaríamos hablando de 100 latidos por minuto. Y así progresivamente hablando de los cuadrados grandes en el registro del papel electrocardiográfico. Pero esto implica aprendernos de memoria esta regla e implica conocer que el paciente tiene un ritmo regular. No siempre tiene un ritmo regular. Otra estrategia que siempre nos enseñaron es, pues pille 30 recuadros grandes. Eso equivale a 6 segundos. Y cuente todo lo que pasa en 6 segundos. Multiplique usted eso por 10 y le dará 120 latidos por minuto. Esto es muy útil cuando la frecuencia sea irregular. Pero también existen electrocardiogramas que son poco más difíciles de calcular. Pero un secreto. Este formato A4 está ya en casi buena parte de los dispositivos que se utilizan en los grandes centros hospitalarios. Pues no pierdan tiempo. Este formato A4 ha demorado exactamente 10 segundos en registrar la actividad del corazón. Por lo tanto, si yo cuento desde aquí hasta aquí y lo multiplico por 6, tendré la frecuencia cardíaca del paciente. ¿De acuerdo? Esto solo es válido para los formatos en A4, pero es muy práctico y muy fácil hacer el cálculo de la frecuencia del corazón basada en ese principio. Y nuestro paciente, donde se suelen equivocar la mayor parte, se les decía, ¿cuál es la frecuencia del corazón? La mayor parte decía que son bradicárdicos. Vamos a hablar desde un término filosófico, ¿de acuerdo? Sí, pues, la frecuencia cardíaca es lenta, pero nosotros estamos en la obligación de decir, la frecuencia del ventrículo es lenta, está a 30 latidos por minuto. Pero la frecuencia de las aurículas está a 100 latidos por minuto. Este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular completo y eso hace que la electricidad en la aurícula y en el ventrículo vivan por separado e independientes. Pero si ustedes solo se confían en calcular la frecuencia del pulso, pueden dejar aquí de identificar un bloqueo, fibrilación auricular, flúter auricular u otras formas de arritmia que, como se los voy a demostrar, pueden ser potencialmente fatales en el paciente. Nunca dejen de calcular la frecuencia de la aurícula y la del ventrículo, aunque parezca algo por demás de rutina. Los va a salvar de algunos problemas o inconvenientes bastante serios. Muy bien, muchas gracias por su atención para la primera ponencia. Tenemos 3 paneles
Así es que vamos a hacer la segunda práctica o el segundo taller. Luego venimos, estiramos un poco las piernas y hacemos la parte.